Si te dijera que aquello que más temes dentro de ti y la idea que tienes sobre Dios podrían estar conectados de una manera que nunca imaginaste, ¿me creerías? Durante toda nuestra vida creemos que somos los dueños absolutos de nuestras decisiones, que elegimos libremente cada paso que damos, pero existe una realidad mucho más incómoda. Muchas veces somos controlados por aquello que nos negamos a mirar dentro de nosotros mismos. La mayoría de las personas viven huyendo de su propia mente, evitando reconocer sus impulsos, sus contradicciones y esas partes oscuras que también forman parte de su naturaleza. Hoy vamos a unir dos ideas que, aunque nacieron en épocas diferentes, parecen encontrarse en un mismo punto: la filosofía de Baruch Spinoza y la psicología profunda de Carl Jung, dos pensadores que desafiaron las creencias tradicionales de su tiempo y que llegaron a una conclusión inquietante. Aquello que llamamos destino, mala suerte o incluso enemigos externos, muchas veces puede ser la manifestación de fuerzas internas que todavía no comprendemos. Lo que no aceptamos de nosotros mismos no desaparece, simplemente busca otra forma de expresarse. Para entender esta conexión tenemos que viajar primero a la Ámsterdam del siglo XVII, una época donde las ideas podían convertirse en una amenaza para la vida de una persona. Allí nació Baruch Spinoza, un hombre aparentemente común que trabajaba como pulidor de lentes, pero cuya mente estaba destinada a desafiar algunas de las ideas más importantes de la humanidad. Spinoza no buscaba provocar por rebeldía ni quería simplemente enfrentarse a las instituciones religiosas. Su objetivo era seguir la lógica hasta sus últimas consecuencias, aunque eso significara quedarse completamente solo. Sus pensamientos fueron considerados peligrosos por muchos de sus contemporáneos. Fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam mediante el cherem, una de las formas más severas de exclusión social de aquella época. La prohibición era tan extrema que se pedía a otros miembros de la comunidad que no tuvieran contacto con él. Todo esto ocurrió porque Spinoza defendía una idea que para muchos era imposible de aceptar. Dios no era un ser humano con forma divina sentado en algún lugar del cielo juzgando las acciones de las personas. Para él, Dios era la realidad misma, la naturaleza infinita, la única sustancia de la que todo lo existente forma parte. Esta idea cambiaba completamente la manera de entender la existencia. Si Dios es todo lo que existe, entonces no hay nada fuera de Dios. La naturaleza, los seres humanos, nuestros pensamientos y cada acontecimiento del universo forman parte de una misma estructura. Spinoza no veía la realidad como un escenario creado para nosotros, sino como un sistema infinito donde cada cosa ocurre debido a una cadena de causas y efectos. Esta conclusión llevaba a una de sus ideas más difíciles de aceptar: el libre albedrío. Tal como normalmente lo entendemos, podría ser una ilusión. Según Spinoza, creemos que somos libres porque conocemos nuestros deseos, pero ignoramos las causas que producen esos deseos. Pensamos que elegimos desde la independencia absoluta, cuando en realidad muchas de nuestras decisiones nacen de experiencias pasadas, emociones, circunstancias y fuerzas que no vemos. Es como una piedra lanzada al aire que, si pudiera pensar, quizás creería que está decidiendo moverse por voluntad propia. La piedra no sabe qué fuerza la impulsa. Pero nosotros cometemos un error parecido cuando pensamos que nuestros pensamientos y acciones aparecen de la nada. Para Spinoza, comprender las causas detrás de nuestras emociones era el primer paso hacia una libertad más profunda. Siglos después, en la Suiza del siglo XX, Carl Jung comenzó un camino diferente pero sorprendentemente relacionado. Jung fue uno de los discípulos más brillantes de Sigmund Freud, pero con el tiempo se separó de su maestro porque consideraba que la psicología necesitaba explorar dimensiones más amplias de la mente humana. Para Jung, el ser humano no estaba formado únicamente por recuerdos reprimidos o experiencias personales, sino también por una dimensión más profunda llamada inconsciente colectivo. Según Jung, dentro de nosotros existe un enorme mundo psicológico lleno de símbolos, patrones y arquetipos que compartimos como especie. No somos simplemente individuos aislados. Llevamos dentro estructuras mentales que vienen de una historia humana mucho más antigua que nosotros mismos. Pero uno de sus descubrimientos más importantes fue la idea de la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de nosotros que rechazamos porque creemos que son negativas, inaceptables o incompatibles con la imagen que queremos mostrar al mundo. Puede incluir nuestra agresividad, nuestros celos, nuestra necesidad de reconocimiento, nuestros deseos ocultos o incluso talentos que nunca nos permitimos desarrollar porque sentimos miedo de ellos. El problema es que aquello que rechazamos no desaparece. Jung explicó que cuando una persona no reconoce una parte de sí misma, esa parte comienza a actuar desde el inconsciente. En lugar de verla dentro de nosotros,
Empezamos a proyectarlas sobre otras personas. De repente, el mundo parece lleno de enemigos, personas egoístas o situaciones injustas, cuando en realidad estamos observando una parte de nuestra propia mente reflejada en el exterior. Aquí aparece la conexión profunda entre Spinoza y Jung. Spinoza hablaba de emociones que nos dominan cuando desconocemos sus causas. Jung hablaba de la sombra que controla nuestra conducta cuando no la hacemos consciente. Ambos estaban señalando un mismo problema desde caminos diferentes. El ser humano pierde libertad cuando desconoce las fuerzas internas que lo gobiernan. Piensa en algún momento en el que reaccionaste con una ira mucho más intensa de lo que la situación merecía. O quizás recuerdes haber sentido un rechazo inmediato hacia alguien sin conocer realmente a esa persona. Muchas veces creemos que esas reacciones simplemente son parte de nuestra personalidad, pero podrían ser señales de algo más profundo que pide ser comprendido. Spinoza diría que eres esclavo de tus emociones cuando no entiendes sus razones. Si no sabes por qué aparece tu miedo, ese miedo comienza a dirigir tus decisiones. Si no comprendes de dónde viene tu tristeza, esa tristeza puede convertirse en una fuerza que limita tu vida. Jung le dio otro nombre a ese mismo fenómeno, la sombra actuando desde las profundidades de la mente. La gran pregunta entonces no es si tenemos partes oscuras dentro de nosotros. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a reconocerlas, porque mientras sigamos huyendo de nuestra propia naturaleza, esas partes seguirán teniendo poder sobre nosotros desde un lugar que no podemos ver. La mayoría de las personas ha aprendido a dividirse en dos partes: la imagen que muestran al mundo y todo aquello que intentan esconder. Queremos ser vistos como personas buenas, fuertes, exitosas y equilibradas, pero al mismo tiempo ignoramos las emociones incómodas que aparecen dentro de nosotros. Creemos que negar la oscuridad interna nos convierte en mejores seres humanos, cuando en realidad solo estamos entregando más poder a aquello que no queremos reconocer. Carl Jung advirtió que cuanto más intentamos mostrar una imagen perfecta de nosotros mismos, más fuerza puede acumular aquello que dejamos oculto. La luz que proyectamos hacia afuera no elimina la sombra, simplemente la hace más profunda si nunca nos atrevemos a mirarla. Una persona que solo acepta su lado positivo termina creando una versión incompleta de sí misma, porque ningún ser humano está compuesto únicamente de virtudes. Esta es una de las razones por las que muchas personas repiten los mismos patrones durante años. Cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de ambiente, pero terminan enfrentando los mismos conflictos una y otra vez. No porque el mundo esté conspirando contra ellos, sino porque llevan consigo una parte desconocida de su propia mente que continúa influyendo en sus decisiones. Spinoza habría explicado este fenómeno diciendo que somos dominados por los afectos pasivos. Para él, una emoción se convierte en una fuerza que nos controla cuando no entendemos su origen. Una persona que siente miedo sin comprender por qué siente miedo no está actuando desde la libertad. Está reaccionando desde una causa que permanece oculta. Jung tomó esta idea desde la psicología y la llamó la sombra. La sombra no es simplemente maldad ni representa una parte completamente negativa del ser humano. Es todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos porque en algún momento aprendimos que no era aceptable. A veces puede contener emociones difíciles, pero también puede guardar capacidades, deseos y cualidades que nunca nos permitimos expresar. Por ejemplo, una persona puede rechazar completamente su ambición porque durante su infancia aprendió que querer más era algo egoísta. Otra persona puede esconder su enojo porque le enseñaron que expresar molestia era una señal de debilidad. Con el tiempo, esas partes no desaparecen, quedan almacenadas en la mente y buscan una manera de salir. El problema aparece cuando esa energía interna empieza a manifestarse sin que seamos conscientes de ella. Podemos terminar actuando de maneras que incluso nosotros mismos no entendemos. Decimos palabras que después lamentamos. Tomamos decisiones impulsivas o destruimos oportunidades importantes sin saber exactamente qué fuerza nos llevó a hacerlo. La sociedad moderna suele responder a estos conflictos con soluciones rápidas. Nos dicen que debemos pensar positivo, ignorar lo negativo y mantener una actitud optimista todo el tiempo. Pero aunque una mentalidad positiva puede ser útil en ciertos momentos, convertirla en una forma de negar la realidad puede convertirse en una nueva prisión. Intentar eliminar toda emoción incómoda es como cubrir una grieta en una pared sin reparar la estructura que está detrás. Durante un tiempo parece que el problema desapareció, pero tarde o temprano vuelve a aparecer con más fuerza. La verdadera transformación no ocurre cuando eliminamos nuestras partes difíciles, sino cuando aprendemos a comprenderlas.
Spinoza no hablaba del mal como una fuerza independiente que existe dentro del universo. Para él, lo que llamamos mal muchas veces es simplemente falta de comprensión. El fuego no es malo porque puede quemarnos, simplemente funciona de acuerdo con su naturaleza. Si alguien toca el fuego sin entender sus características, sufrirá las consecuencias de su ignorancia, no de una intención malvada del fuego. De la misma manera, cuando nuestra vida emocional se convierte en un caos, no significa necesariamente que el universo esté castigándonos o que tengamos mala suerte. Puede significar que todavía no comprendemos la estructura de nuestra propia mente. Estamos reaccionando ante fuerzas internas que nunca hemos estudiado realmente. Aquí es donde la unión entre Spinoza y Jung se vuelve especialmente poderosa. Ambos pensadores rechazaban la idea de escapar de la realidad mediante ilusiones. No proponían negar el sufrimiento, sino comprenderlo. Para ellos, el conocimiento profundo era la herramienta que permitía transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento. Jung aplicó esta idea con sus pacientes y descubrió que muchas personas no mejoraban simplemente hablando de sus problemas. El cambio más profundo ocurría cuando lograban enfrentarse a aquello que habían mantenido oculto. Cuando una persona podía mirar su miedo, su enojo o su dolor y decir, esto también forma parte de mí, comenzaba un proceso diferente. No se trataba de justificar cualquier comportamiento negativo ni de aceptar todos los impulsos sin control. Integrar la sombra no significa dejar que nuestras emociones gobiernen nuestras acciones. Significa conocerlas lo suficiente para decidir conscientemente cómo responder. Spinoza habría llamado a esto pasar de una emoción confusa a una idea clara. Mientras una emoción permanece sin explicación, parece tener un poder absoluto sobre nosotros, pero cuando entendemos sus causas, pierde parte de su dominio porque deja de ser un misterio. Esta es una de las ideas más difíciles de aceptar. Muchas personas dicen querer libertad, pero al mismo tiempo prefieren no conocerse profundamente. Es más cómodo culpar al destino, culpar a otras personas o pensar que todo ocurre por mala suerte. Mirar hacia adentro requiere asumir responsabilidad y aceptar que nuestra propia mente participa en la creación de muchos de nuestros problemas. Imagina la mente humana como un territorio enorme. Spinoza diría que es una pequeña expresión de una naturaleza infinita. Jung diría que es una pequeña isla rodeada por un océano de símbolos, recuerdos y fuerzas inconscientes. El error que cometemos es construir una pared alrededor de nuestra pequeña isla y fingir que el océano no existe. Pero el océano continúa allí. Las emociones reprimidas, los deseos ignorados y los conflictos internos siguen buscando una salida. Cuando no prestamos atención, pueden aparecer como ansiedad, frustración constante, relaciones destructivas o una sensación permanente de vacío. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y empezamos a comprenderla. No significa que desaparezcan todos los problemas, sino que dejamos de ser controlados por fuerzas que antes no podíamos ver. Spinoza y Jung llegaron desde caminos diferentes a una conclusión similar. El ser humano no se libera escapando de sí mismo. Se libera cuando tiene el valor de conocerse completamente, incluso en aquellas partes que preferiría mantener escondidas. Porque la sombra no pierde poder cuando la destruimos. Pierde poder cuando dejamos de tenerle miedo y aprendemos a entenderla. La conexión entre Spinoza y Jung nos lleva a una pregunta mucho más profunda. Si gran parte de nuestra vida está influenciada por fuerzas que no conocemos, ¿cómo podemos recuperar realmente nuestra libertad? Esta pregunta parece sencilla, pero en realidad toca uno de los mayores conflictos de la existencia humana. Queremos creer que somos completamente independientes, que nuestras decisiones nacen únicamente de nuestra voluntad, pero al mismo tiempo seguimos repitiendo comportamientos que sabemos que nos perjudican. Spinoza diría que el primer paso para liberarnos es abandonar la ilusión de que conocemos todas las razones detrás de nuestras acciones. El ser humano suele observar el resultado final de sus pensamientos, pero pocas veces investiga las causas que los producen. Vemos la emoción, pero ignoramos el proceso que la creó. Sentimos miedo, ira o tristeza, pero pocas veces preguntamos qué experiencias, ideas o heridas dieron origen a esa reacción. Para Spinoza, comprender las causas será una forma superior de libertad. No porque pudiéramos escapar completamente de las leyes de la naturaleza, sino porque al entenderlas dejábamos de ser víctimas inconscientes de ellas. Una persona que conoce sus propias tendencias, sus debilidades y sus patrones emocionales tiene una ventaja frente a quien simplemente reacciona sin comprender. Aquí es donde Jung aporta una herramienta fundamental, la integración de la sombra.
Jung no decía que debíamos eliminar nuestras partes oscuras, porque entendía que forman parte de nuestra totalidad. Intentar destruir una parte de nosotros mismos es crear una guerra interna que nunca termina. El verdadero camino consiste en reconocer esas partes, comprenderlas y encontrar una manera consciente de relacionarnos con ellas. La sombra puede aparecer de muchas formas. Puede ser ese deseo de aprobación constante que nunca admitimos, esa necesidad de controlar todo lo que ocurre, esa envidia que sentimos hacia otras personas o incluso esa agresividad que aparece cuando alguien toca una herida que todavía no hemos sanado. Lo importante no es negar que existen, sino preguntarnos por qué están ahí. Muchas personas se sienten incómodas con esta idea porque prefieren imaginarse como seres completamente racionales y buenos. Sin embargo, aceptar la existencia de la sombra no significa convertirse en una mala persona. Al contrario, significa tener una comprensión más completa de uno mismo. Una persona que reconoce su capacidad para actuar mal puede tomar mejores decisiones que alguien que cree que jamás sería capaz de hacerlo. Este punto es especialmente importante en la sociedad actual. Vivimos en una época donde las personas muestran constantemente versiones editadas de sí mismas. Las redes sociales nos permiten construir una imagen ideal, pero también pueden alejarnos de la realidad interna. Mostramos felicidad, éxito y seguridad, mientras ocultamos inseguridades, miedos y contradicciones. El problema no es mostrar una versión positiva de nosotros mismos. El problema aparece cuando esa versión se convierte en una máscara permanente que nos impide aceptar quiénes somos realmente. Cuando una persona pasa demasiado tiempo interpretando un personaje, termina olvidando que partes de ese personaje son auténticas y cuáles fueron creadas para recibir aceptación externa. Spinoza habría visto esto como una forma de esclavitud emocional. Si nuestra tranquilidad depende completamente de la opinión de otros, entonces entregamos nuestro poder a algo que no podemos controlar. Buscamos reconocimiento, aprobación y validación externa, pero esas cosas siempre estarán fuera de nuestro dominio. Para Spinoza, una vida más libre requería desarrollar ideas adecuadas sobre la realidad. Esto significa dejar de interpretar el mundo únicamente desde nuestras emociones inmediatas y comenzar a comprender cómo funcionan las cosas realmente. Cuando una persona entiende que sus emociones tienen causas específicas, deja de sentirse víctima de ellas. Jung complementaría esta idea diciendo que esas causas muchas veces se encuentran en zonas profundas de la mente. Algunas vienen de experiencias personales, otras de patrones familiares y otras de estructuras psicológicas compartidas por todos los seres humanos. La mente humana es mucho más amplia de lo que nuestra conciencia cotidiana nos permite ver. Una de las mayores dificultades del proceso de autoconocimiento es que obliga a abandonar la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. El ego quiere sentirse especial, completamente libre y dueño absoluto de la vida. Pero tanto Spinoza como Jung cuestionan esa idea. Spinoza nos recuerda que somos parte de una realidad mucho más grande que nosotros. Somos expresiones de la naturaleza, no entidades separadas de ella. Jung nos recuerda que nuestro yo consciente es solo una pequeña parte de todo nuestro mundo psicológico. Dentro de nosotros existen fuerzas, recuerdos y símbolos que influyen en nuestra vida aunque no siempre seamos conscientes de ellos. Aceptar esta realidad puede ser incómodo, pero también puede traer una enorme sensación de paz. Cuando dejamos de luchar contra partes de nosotros mismos, comenzamos a utilizar esa energía para comprendernos. La persona que antes gastaba toda su fuerza intentando ocultar su miedo ahora puede usar esa misma fuerza para descubrir que intenta enseñarle ese miedo. Este proceso no ocurre de un día para otro. No es una técnica rápida ni una simple afirmación positiva. Es un trabajo profundo que requiere paciencia, honestidad y la voluntad de mirar lugares internos que normalmente evitamos. Jung describió este camino como un proceso de individuación, llegar a ser una persona completa, no una persona perfecta. La diferencia es fundamental. La perfección busca eliminar todo aquello que consideramos defectuoso, mientras que la totalidad busca integrar todas las partes de nuestra existencia. Spinoza hablaba del amor intelectual hacia Dios, una comprensión profunda de la realidad donde dejamos de luchar contra la naturaleza y empezamos a entender nuestra conexión con ella. Jung hablaba de la individuación, ese momento donde el ego deja de intentar controlar todo y encuentra una relación equilibrada con el inconsciente. Ambas ideas apuntan hacia una misma dirección. La madurez humana aparece cuando dejamos de escapar de lo que somos. La verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa que deseemos,
sino en comprender por qué deseamos lo que deseamos. Porque mientras una persona sea controlada por emociones que no entiende, seguirá creyendo que es libre cuando en realidad está siguiendo caminos trazados por fuerzas invisibles. La pregunta más importante entonces no es cómo puedo eliminar mis partes oscuras, sino cómo puedo conocerlas lo suficiente para que dejen de gobernar mi vida. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir con conciencia. Y precisamente aquí comienza la parte más profunda del pensamiento de Spinoza y Jung. Descubrir que aquello que más tememos dentro de nosotros puede convertirse en la puerta hacia una libertad que nunca habíamos imaginado. La mayoría de las personas busca libertad en el lugar equivocado. Creemos que ser libres significa tener más opciones, elegir entre diferentes productos, cambiar de trabajo cuando queremos o expresar nuestra opinión sin restricciones. Pero Spinoza y Jung plantean una idea mucho más profunda. Una persona no es verdaderamente libre cuando puede elegir entre muchas cosas, sino cuando entiende las fuerzas internas que determinan sus elecciones. Puedes tener miles de opciones frente a ti y aún así ser esclavo de tus propios impulsos. Puedes cambiar de ambiente, viajar a otros lugares o comenzar una nueva etapa de vida. Pero si no comprendes la estructura de tu propia mente, probablemente llevarás los mismos conflictos contigo. El verdadero cambio no ocurre cuando modificamos únicamente las circunstancias externas, sino cuando transformamos la manera en que comprendemos nuestra realidad interna. Spinoza explicaba que una emoción deja de dominarnos cuando conocemos su causa. Mientras una emoción permanece oculta, parece tener un poder enorme sobre nosotros, pero cuando investigamos su origen y comprendemos por qué aparece, esa misma emoción pierde parte de su fuerza porque deja de ser una fuerza desconocida. Imagina que durante años has tenido miedo al rechazo. Ese miedo puede hacer que busques aprobación constantemente, que evites expresar tus verdaderas opiniones o que incluso rechaces oportunidades importantes por temor a fracasar. La mayoría de las personas reaccionaría diciendo, tengo un problema, soy débil, algo está mal conmigo. Pero desde la perspectiva de Spinoza y Jung, esa interpretación no ayuda a comprender la raíz del problema. Spinoza diría que ese miedo es un afecto pasivo porque está reduciendo tu capacidad de actuar. No eres tú utilizando la emoción como una herramienta, es la emoción utilizándote a ti. La pregunta importante no sería cómo elimino este miedo, sino qué causas produjeron este miedo y qué idea equivocada sobre la realidad lo mantiene vivo. Quizás detrás de ese miedo existe una creencia profunda. Mi valor depende completamente de la aceptación de los demás. Para Spinoza, esa sería una idea inadecuada porque coloca tu bienestar en manos de algo externo que nunca podrás controlar completamente. Mientras dependas de factores externos para sentir estabilidad interna, vivirás en una constante incertidumbre. Aquí entra Jung con la idea de integración. Él no diría que ese miedo es un enemigo que debes destruir. Lo vería como una parte de ti que nació por alguna razón. Tal vez apareció como una forma de protegerte en un momento determinado de tu vida, pero con el tiempo esa protección se convirtió en una limitación. Integrar la sombra significa poder mirar esa parte interna y decir, entiendo por qué estás aquí. Sé que apareciste debido a ciertas experiencias, pero ya no necesito que controles cada decisión que tomo. En ese momento ocurre una transformación importante. Pasas de estar dominado por una emoción a relacionarte conscientemente con ella. Esta idea contradice muchas tendencias modernas que prometen una vida sin dolor, sin miedo y sin emociones negativas. La realidad es que una existencia completamente libre de dificultades no es posible. El objetivo no debería ser eliminar las emociones humanas, sino desarrollar la capacidad de comprenderlas y dirigir nuestras acciones con mayor claridad. El problema de negar nuestra oscuridad es que aquello que no aceptamos continúa actuando desde las profundidades. Una persona que no reconoce su propia agresividad puede terminar actuando con violencia sin comprender por qué. Una persona que niega su necesidad de reconocimiento puede convertirse en alguien obsesionado con recibir aprobación sin darse cuenta. Por eso Jung insistía tanto en la importancia de conocer la sombra. No porque la sombra sea algo malo en sí mismo, sino porque una parte desconocida de nosotros siempre tendrá más influencia que una parte comprendida. Lo inconsciente gobierna hasta que se convierte en consciente. Esta idea también tiene una dimensión colectiva. No solamente los individuos tienen sombras, los grupos, las sociedades y las culturas también pueden tener aspectos que rechazan. Una comunidad que se niega a reconocer sus propios errores puede repetirlos constantemente. Una sociedad que no enfrenta sus contradicciones puede terminar creando conflictos que parecen surgir de la nada.
Spinoza vivió en una época marcada por la intolerancia religiosa y los conflictos ideológicos. Jung vivió momentos de enorme destrucción humana durante las guerras mundiales. Ambos observaron cómo la incapacidad de reconocer nuestra propia oscuridad puede llevar a consecuencias graves. Cuando una persona o una sociedad proyecta todo lo negativo sobre otros, aparece una peligrosa ilusión. Creer que el problema siempre está afuera. Es más fácil señalar culpables externos que preguntarnos qué parte de nosotros participa en aquello que criticamos. Esto ocurre todos los días en nuestra vida personal. Muchas veces aquello que más nos molesta de otras personas revela algo que no hemos aceptado completamente dentro de nosotros. Esto no significa que todo comportamiento externo sea correcto o que nunca existan problemas reales, pero sí significa que nuestras reacciones emocionales pueden enseñarnos algo sobre nuestro propio mundo interno. El camino de Spinoza y Jung no es un camino de comodidad. Requiere una honestidad que muchas personas evitan porque obliga a abandonar algunas historias que hemos construido sobre nosotros mismos. Es mucho más fácil creer que somos víctimas de las circunstancias que aceptar que tenemos una participación activa en nuestros patrones de vida. Sin embargo, esta responsabilidad también es una forma de poder. Cuando comprendemos nuestras causas internas, dejamos de estar completamente controlados por ellas. No podemos cambiar el pasado ni eliminar todos los factores que influyeron en nuestra personalidad, pero sí podemos cambiar nuestra relación con ellos. La libertad aparece cuando dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y empezamos a comprenderla. No se trata de convertirnos en seres perfectos, sino en seres conscientes. Una persona consciente de sus debilidades puede actuar con más sabiduría que una persona que cree no tener ninguna. Al final, la unión entre Spinoza y Jung nos muestra una idea revolucionaria. La oscuridad interna no es el enemigo de la evolución personal. En muchos casos, es precisamente el lugar donde se encuentra la información necesaria para crecer. Aquello que has intentado esconder durante años puede contener una parte importante de tu propia verdad. Pero para descubrirlo necesitas tener el valor de entrar en ese espacio interno donde pocos quieren mirar. Porque la luz no aparece cuando destruimos la oscuridad. La luz aparece cuando dejamos de tener miedo de observarla. La conclusión más profunda del pensamiento de Spinoza y Jung es que la verdadera transformación del ser humano no ocurre cuando intenta escapar de sí mismo, sino cuando finalmente decide conocerse por completo. Durante siglos hemos buscado respuestas fuera de nosotros, en la aprobación de otros, en las circunstancias externas, en la idea de un destino escrito o incluso en la esperanza de que algo externo venga a salvarnos. Pero ambos pensadores nos muestran que una gran parte de nuestra libertad comienza cuando dejamos de huir de nuestro propio mundo interior. Spinoza creía que el conocimiento era la forma más elevada de liberación. Para él, una persona no se vuelve libre simplemente porque puede hacer lo que quiere, sino porque entiende las razones profundas que existen detrás de sus deseos, emociones y decisiones. La ignorancia nos hace reaccionar sin comprender, mientras que el conocimiento nos permite actuar con mayor claridad. Esta idea es completamente diferente a la visión común de libertad que domina la sociedad actual. Muchas veces pensamos que somos libres porque podemos elegir entre miles de opciones, pero pocas veces nos preguntamos por qué queremos esas opciones en primer lugar. Elegimos ciertos caminos, buscamos determinado reconocimiento y perseguimos ciertos objetivos sin analizar las fuerzas internas que nos llevan hacia ellos. Para Spinoza, una persona que no comprende sus propias causas es como alguien que cree controlar un barco mientras desconoce completamente las corrientes del océano. Puede mover el timón, pero las fuerzas invisibles siguen influyendo en la dirección del viaje. La verdadera sabiduría aparece cuando aprendemos a comprender esas corrientes. Jung llegó a una conclusión similar desde la psicología. Su propuesta no era crear una persona perfecta que nunca sintiera emociones negativas. Su objetivo era algo mucho más realista y profundo, convertirse en un individuo completo. Esto significa aceptar tanto las partes admirables como aquellas que preferimos ocultar. La integración de la sombra representa uno de los mayores desafíos del crecimiento personal porque nos obliga a abandonar la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Muchas personas quieren verse únicamente como buenas, generosas y racionales, pero rechazan reconocer que también poseen miedo, egoísmo, inseguridad, ambición y contradicciones. Aceptar la existencia de estas partes no significa permitir que controlen nuestra vida. Significa reconocerlas para poder relacionarnos con ellas de manera consciente. Una persona que conoce su capacidad para actuar de forma destructiva tiene más posibilidades de elegir
correctamente que alguien que vive convencido de que nunca podría equivocarse. Aquí se encuentra una de las grandes diferencias entre la verdadera madurez y la simple apariencia de bondad. Una persona inmadura intenta demostrar que no tiene defectos. Una persona madura acepta sus defectos, comprende sus causas y trabaja para no ser dominada por ellos. El pensamiento de Spinoza y Jung también desafía una idea muy popular en la actualidad, la creencia de que debemos eliminar todo lo negativo para alcanzar una vida plena. La realidad es que la existencia humana siempre incluirá dolor, incertidumbre y conflicto. La diferencia está en si enfrentamos esas experiencias desde la ignorancia o desde la comprensión. Cuando una emoción difícil aparece, podemos verla como un enemigo o como una fuente de información. El miedo puede mostrar una herida no resuelta. La ira puede revelar una necesidad ignorada. Los celos pueden señalar una inseguridad profunda. Cada emoción contiene un mensaje sobre nuestra estructura interna. Spinoza nos enseñaría a buscar las causas detrás de esas emociones. Jung nos enseñaría a escuchar la parte de nosotros que intenta comunicarse mediante ellas. Juntos ofrecen una visión donde el autoconocimiento no es un lujo, sino una necesidad para vivir con mayor libertad. El concepto de Dios en Spinoza también adquiere una nueva dimensión cuando lo conectamos con estas ideas. Para él, Dios no era una figura separada de la existencia, sino la totalidad de la naturaleza. Comprender a Dios significaba comprender la realidad misma y nuestra conexión con ella. Desde esta perspectiva, luchar constantemente contra la realidad es una fuente de sufrimiento. Esto no significa aceptar pasivamente cualquier situación, sino comprender primero cómo funciona la realidad antes de intentar transformarla. No podemos cambiar aquello que ni siquiera entendemos. Jung llamaría a este proceso individuación, el camino mediante el cual una persona deja de vivir únicamente desde las expectativas externas y comienza a desarrollar una relación más profunda con su verdadero ser. Es un proceso donde el ego deja de intentar controlar absolutamente todo y aprende a escuchar una parte más amplia de la personalidad. Esta unión entre Spinoza y Jung revela una verdad incómoda. Muchas veces nuestra mayor prisión no está en el mundo exterior, sino en la falta de comprensión sobre nosotros mismos. Somos controlados por pensamientos, emociones y patrones que nunca hemos examinado realmente. Pero esta misma verdad también contiene esperanza. Si una parte de nuestro sufrimiento viene de la ignorancia, entonces aumentar nuestra comprensión puede convertirse en una vía de transformación. No podemos cambiar todas las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos cambiar nuestra relación con ellas. La libertad más profunda no consiste en hacer cualquier cosa que deseemos. Consiste en entender por qué deseamos ciertas cosas, por qué reaccionamos de determinadas maneras y qué fuerzas internas están influyendo en nuestras decisiones. Quizás la pregunta más importante que podemos hacernos no sea ¿cómo puedo eliminar mi oscuridad?, sino ¿qué puede enseñarme esta oscuridad sobre mí mismo? Porque aquello que rechazamos constantemente puede contener precisamente la información que necesitamos para crecer. Spinoza y Jung, desde caminos completamente diferentes, nos dejaron una misma enseñanza. El ser humano se vuelve más libre cuando deja de ser un extraño para sí mismo. La mente no debe ser un territorio desconocido lleno de fuerzas ocultas. Debe convertirse en un espacio que aprendemos a explorar con honestidad. Al final, la sombra y la naturaleza no son enemigos separados. Son partes de una misma realidad que debemos comprender. La vida no se trata de negar una parte de nosotros para convertirnos en alguien diferente, sino de integrar todas nuestras partes para convertirnos en alguien más consciente. La verdadera revolución personal no ocurre cuando intentamos parecer perfectos ante el mundo. Ocurre cuando tenemos el valor de mirar dentro de nosotros y aceptar toda nuestra complejidad. Porque quizás la mayor libertad no sea controlar cada aspecto de nuestra existencia, sino comprender profundamente aquello que nos mueve. Cuando dejamos de ser esclavos de lo que desconocemos, empezamos realmente a vivir con conciencia. Y tal vez ese sea el punto donde las ideas de Spinoza y Jung finalmente se encuentran, en la comprensión de que conocer nuestra propia oscuridad no nos aleja de la luz. Nos permite descubrir una luz mucho más auténtica, una que nace de aceptar completamente quiénes somos.